Estamos en el Colegio de Ingenieros del Perú transmitiendo para el programa Química al Día. Tenemos el día de hoy la entrevista al doctor Mariano Segura Bustamante, quien es PhD en la Universidad de Colorado. El tema que vamos a ver hoy día es la entrevista al hombre, a la persona que está detrás del ingeniero. Con ustedes el ingeniero Mariano Segura. El Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, felizmente. Queríamos saber, antes de que nacieras, ¿no? ¿Cómo era tu familia? Bueno, yo nací en Soras, provincia de Lucana, se llamaba Hatton Soras en el tiempo de los incas. Mis padres, mi madre era Bustamante Rosas. Bustamante viene de Arequipa, pero Rosas viene desde Argentina. Las familiares que llegaron Rosas de Argentina eran los familiares de Tirano Rosas. Fugaron desde Argentina y se establecieron en Soras porque un valle muy próspero, muy bonito. Fueron dos hermanos, uno ganadero y otro sacerdote. Pero en la persecución ellos llegaron a Soras a ubicarlos a los Rosas desde Argentina. En esas circunstancias, la única que sabía que había fortuna enterrada, traído desde Argentina, era la abuela, o sea, Rosas. Bustamante no sabía porque el señor Rosas dudaba mucho del Bustamante originario de Arequipa. Entonces dijo, tú no vas a decir nunca, dijéramos que hay acá una fortuna. Tampoco vas a declarar que todo el ganado es tuyo. Cuando llegaron ellos, entonces dijeron, no hay nada. Entonces al señor Bustamante, o sea, a mi abuelo, simplemente lo amarraron los pies y lo jalaron a caballo. Entonces al ver que lo iba a matar, la señora Rosas dijo, yo les voy a decir dónde está, déjenlo a mi pobre marido, yo le digo dónde está. Entonces le declaró dónde estaban los tapados, dónde estaba el ganado, así recuperaron. O sea, mi ancestro por ese lado materno es ese. Por parte de padre soy Segura, mi padre es Segura Marañón, originaria de Ica, de los Marañón, de los que tenían agricultura en esos tiempos, y alguna parte de minería también. Viene Marañón. Segura más bien venía de Acarí. Bueno, de Acarí subieron a Ica, entonces son mis padres por ese lado. Yo nací, como dije, en Soras. Digamos, la población que más recuerdo es Soras. ¿Por qué? Se dice generalmente que siempre uno puede sacar al niño de su ambiente, pero jamás puede sacar su ambiente al niño. El niño siempre lleva su ambiente consigo. Es como el equeco, carga con su ambiente. ¿Y cómo así llegaste a ser ingeniero? ¿Cómo así llegaste a ser máster, doctor, viniendo de una zona tan, digamos, de Perú profundo? Ya, en realidad mi padre, su residencia, mis abuelos estaban en Puquio, Lucanas, capital de Lucanas. Entonces tenían propiedades agrícolas considerables, a punto tal que llamaban esos tiempos gamonales a mis familiares. Entonces mi padre dijo, tú tienes que ser ingeniero agrónomo. Y yo no sabía qué cosa era ser ingeniero agrónomo. En ese tiempo había un ingeniero de esos tiempos que fue el segundo director de la Escuela de Agricultura cuando vinieron, digamos, a fundar acá, un Gutiérrez. Ese estimuló, digamos, a otros también. Entonces un ingeniero anterior a mí era Rigoberto Calles Escobar, y estuvo mucho tiempo en la Molina como profesor hasta que murió. Entonces eso indujo a mi padre a hacer que yo fuera agronomía. En esos tiempos solo había la Molina, no había otra. O ingresabas a la Molina o te ibas fuera. No es como ahora que hay 35 universidades en que salen ingenieros agrónomos. Entonces había que presentarse a un concurso para ingresar. Éramos 1.200 aspirantes para ingresar, para tomar 37 vacantes cuando yo me presenté en el año 52. Bueno, me presenté, pero ahí vino un detalle muy bonito. Calles Cajadieva, diputado de mi provincia, un hombre que cabecea hasta presidente del Jurado Nacional de Elecciones, me dijo, mira, me he enterado que has venido a presentarte a la Molina. Mira, sin vara tú no entras. Entonces dijo, toma mi tarjeta. Le dije, don Manuel, muchas gracias, era un mastodonte alto, rubio. Me dice,
no quiero su tarjeta porque si yo ingreso tendría la duda. Si ingresé por su tarjeta o por mi capacidad. Así que muchas veces me dijo, ¿qué te crees? Mierda, me dijo. Acá eres nada, se fue. Por acá me presenté. Entonces, de repente demoraban en dar los resultados. Mientras tanto, ya había pedido licencia al trabajo que tenía en Puquio, que era regente del Colegio Nacional en ese entonces. Hasta que salieron los resultados, entonces fui a ver. Empecé a mirar, entonces había como el puesto en el punto 15 mi nombre. Bajé las escaleras con ese entusiasmo y locura que le pasa a todos. Fui al paradero de Salaverry a tomar mi bus. Dije, ¿qué lista he visto? De los que no ingresaron, los que ingresaron. Tuve que regresar entonces ya, aptos para matricularse, entonces ya corrí. Pues. Llegué donde mis tías se pusieron a llorar. No, tú mientes, dice. Así fue, pues. Seguí la carrera. Volvemos en unos pocos minutos porque tenemos un corte comercial. Volvemos, estamos en rtvciplima.com. Estamos en entrevista con el doctor Mariano Segura y yo soy vuestro conductor Alfredo Vázquez. Bueno, estamos en la etapa emocionante de que habías ingresado a la universidad y había una nueva puerta para tu vida. ¿Y cómo era eso? A ver. Bueno, entonces yo ingresé a La Molina, terminé la carrera como presidente de la Federación de Estudiantes en La Molina, medio politicón, pero después hice la tesis más interesante de esa época. Era estudiar de la ecología de pastos nativos andinos, de la Puna. Para esto tenía un profesor, Velarde, excelente, profesor, que estaba haciendo una tesis con otra parte, proyectaba hacer, entonces me dije, ¿qué está haciendo usted? Bueno, no encuentro a mi asesor. Entonces me dice, usted ha sido mi mejor estudiante, ¿usted se iría a hacer el Pasco con la ganadera a hacer tesis? Yo voy, le dije. Bueno, me fui a hacer la tesis de ingeniero agrónomo de los pastos de Puna. Tan buena resultó la tesis, no es que me halague, que fue publicada en el diario La Prensa de entonces, toda mi tesis. Consecuentemente, tuve ofertas de varios sitios. No, primero Banco de Fomento me ofrecieron un trabajo, pero antes los tíos de mi novia a manejar 3 haciendas. Este señor me daba X sueldo, el banco X sueldo, pero acepté, digamos, algún programa cooperativo con Estados Unidos. Me pagaron la 1/5 parte de lo que podía haber ganado. De ahí me fui con la tesis a Estados Unidos para sacar la maestría en Colorado. ¿Por qué a Colorado? Porque las montañas, digamos, los Andes es la continuación de Colorado y el único sitio en que podía ir a estudiar realmente la ecología de pastos peruanos era en Colorado. Saqué la maestría. Después pues regresé, por supuesto, porque había que pagar la beca, ¿no? Finalmente dijeron, bueno, usted no quiere hacer doctorado. Ah, sí, le dije, pero también hay una especie de valles andinos, entonces me voy a Oregon y saqué el doctorado en ecología en Oregon. Eso en resumen, digamos, la parte profesional, la formación profesional. Interesante, qué interesante. ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Mi primer trabajo empecé como jefe de investigación de pastos, de altura y de selva. O sea, nací de jefecito. ¿De frente? De frente. Qué bueno. Hay una época universitaria donde eras presidente de la federación. Era la Federación Universitaria Centro de Estudios, digamos, de La Molina. Centro de Estudios de La Molina, ya. ¿Y esa época cómo fue? Interesante. Ahí mi opositor era pesquera, acaba de fallecer, un hacendado de Chincha, que lo llamaban los pitucos. Yo fui por los votos de abajo. Pero mi misión era sacar al director entonces, doctor León, de ahí porque iba a la tercera etapa a 15 años y manejaba la Molina como su finca. Entonces, mi función era sacarlo. Logramos. Logramos sacarlo con García Rada, que fue, digamos, el tío de estos García Belaunde. Entonces, de los actuales, de los García Belaunde, exacto, sí, porque el papá era pues presidente de la Corte Suprema entonces. Lo sacamos ahí. Entonces, cuando yo llegaba ahí, me llamaban a las 3 de la mañana, me hizo, Cholito, decía García Rada, hemos ganado. Ya pues, señor rector, dije. Eso yo
siempre me tomaba en mi bus encargado para ir a La Molina. Me encuentro con el doctor León, que se jaló la cabeza. Mi mujer me ha dicho que soy un estúpido, un imbécil. ¿Cómo es posible que haya aceptado llegar a una votación en esos momentos? Dije, pero no, ya. Nunca, y había sido ministro de Agricultura entonces, habías dejado de ser. Se puso a llorar. Dijo, en este momento no tengo casa, la tengo que alquilar, no tengo carro, porque tengo carro acá, y no sé dónde ir. Entonces me dio pena, entonces le dimos la mejor despedida, digamos, en regatas, en que alguien me dijo, qué buen discursador está, qué bien hablas, qué buena voz. Es que usted, los pitucos, nunca me escuchaba, parecía, ¿no? De ahí el doctor León alguna vez me dijo, yo hubiese hecho lo mismo, me dijo. No estoy resentido. Ya, bueno, entonces ya de profesional del Centro Internacional La Papa. Bueno, habían, digamos, grupos internacionales ya financiados por los países occidentales. Entonces nosotros queríamos sacar con esto. Los otros centros tenían como padrinos la Fundación Rockefeller por todas partes. CIMIT, Rockefeller, sí. CIMIT en México, IRRE en, digamos, Filipinas, CIAT en Colombia y otra, digamos, en África. Nosotros lanzamos en época de Velasco. ¿Quién compraba Velasco en esos tiempos? Yo los países desarrollados, ninguno. También se me ocurrió, dije, Bolívar hizo la mejor batalla cruzando los Andes en invierno, donde los españoles esperaban. Dijimos, nosotros nos presentamos sin esto. ¿Cuál es la información que llevamos? Que el Perú es centro de origen principal de la papa. Segundo, damos las máximas facilidades, estaciones experimentales, el personal totalmente. Entonces, el señor McNamara estaba presidente del Banco Mundial en ese momento. McNamara, que fue presidente de General Motors, Robert McNamara, fue, digamos, uno de los ministros de Kennedy, nos recibió ahí, exacto. Y hay una anécdota de él muy bonita. Usted me dijo, Segura, me dicen, doctor Segura, usted me dice que es de Perú, sí. Tengo mi hija en Huancayo, dijo, con Cuerpo de Paz. ¿Cómo es Huancayo? Es bonito, me dijo. Bueno, entonces ahí, digamos, creamos el Centro de San La Papa. Yo presenté, éramos 3 los opositores. Doctor Niederhauser, que era un americano, Richard T. Sawyer también, el único peruano, era el presidente de la Junta. Entonces presenté y dije, en el pasado el Papa salió de mi país. No es Irish potato, no son papas de Irlanda, ustedes conocen por Irlanda, viene del Perú. Pero esas papas fueron los países desarrollados. Ahora queremos dar estas papas, nuestros genoplasmas, para los países en desarrollo. Así se creó el CIP en 20 de enero de 1971. Firmó el acaba de morir general Mercado Jarrín el convenio y hasta ahora existe. Central Papá opera a nivel mundial. Qué interesante. Muy bien. A nivel mundial. Volvemos en unos pocos minutos después de un breve comercial. Gracias. Bueno, estamos otra vez en rtvciplima.com, el canal de televisión del Colegio de Ingenieros del Perú, en Química al Día. Estamos con el doctor Mariano Segura y vuestro conductor, el ingeniero Alfredo Vázquez. Muy bien, estábamos en la época del CIP, pero ahora quisiera pasar al futuro. ¿Qué cosa deja el CIP para el Perú? ¿Cuál es el futuro que tiene la papa o el CIP? El CIP opera, ahora se han incluido tubos también como la oca, la mashua y otros tubos menores, o sea, se ha ampliado en especies. Lo que yo más bien pensaría que, ¿por qué esta riqueza nuestra es la biodiversidad? En la configuración geográfica del Perú es corrugado. El Perú representa, según la Escuela Norteamericana Monoclimática, de 100 formaciones que hay en el mundo, en el Perú existen 86 formaciones. Eso quiere decir que hay 86 en las cuales el país, digamos, es muy rico en biodiversidad. Tenemos de todo, selva, sierra, etcétera, pero en espacios muy reducidos. Por eso no somos muy ricos en la cuestión. Somos muy exigentes en la comida. No sé si ustedes han recorrido el Perú. Cuando uno va a un vallecito o a un rinconcito, le dan su comida del pueblo, que es lo que cosechan ahí. Ahora, bueno, la gastronomía ha crecido bastante. Entonces, mi recomendación es
estudiar más profundamente la parte ecológica, el potencial ecológico, la biodiversidad de nuestro país, que nuestra riqueza, tanto en plantas, animales, climas y todo, para poder, primero nosotros, digamos, servirnos mejor en cada uno de nuestros lugares y segundo, seguir sirviendo al mundo. La quinoa ya están cultivando mejor que acá en Colorado, en Estados Unidos. La alpaca está por todas partes, la llama también. Entonces quiere decir que nosotros somos originarios de otras cosas, pero tenemos que estudiar, darle un valor agregado, más potencial, y ahora es posible. Hay tantas universidades que están interesando, prosperando bastante, estudiantes ecológicos más dedicados a áreas más bonitas, más restringidas, y esto es lo que hay que exigir en este momento a las universidades, a los ministerios, en general a los gobiernos, sean nacionales o regionales. Ese es el futuro del Perú, es nuestra defensa. ¿Y la investigación? La investigación, les voy a contar cómo es la cosa. Yo he dirigido la investigación en el país por 15 años. La investigación es un tema de futuro, ¿verdad? Así es. Es un campo, digamos, dirigí la investigación del Perú por 15 años. De ahí me fui al exterior y estuve en un organismo internacional por 20 años, pero ya viendo a nivel, digamos, hemisférico, o sea, desde Canadá hasta el otro polo. ¿Y qué quiere decir esto? La investigación tiene que ser, digamos, un trabajo asociado, incorporado, dedicado y constante, pero hay que hacer bastante inversión. En esto juega mucho la cooperación internacional financiera, recursos humanos, porque nosotros no podemos seguir viviendo, digamos, con nuestra tendencia de que somos ricos, sentados en banco de oro, ni esas historias, sino hay que saber cuán ricos somos y más que nada, el potencial humano tiene que ser cultivado mucho más. En este sentido, yo pido a todas las carreras, a todas las universidades, dedicar más a investigación, que es la creatividad, la imaginación y el progreso bueno, especialmente los recursos humanos. Muy bien, volvemos en pocos minutos en este programa de Química al Día. Estamos nuevamente en Química al Día, transmitiendo desde Colegios de Ingenieros del Perú. Estamos en la entrevista con el doctor Mariano Segura Bustamante y estamos hablando sobre una entrevista al Perú. ¿Qué opinas sobre el Perú? ¿Qué es este país? Voy a ver desde el punto de vista de investigación. Desde el punto de vista ecológico, es un paraíso. Cualquier cosa que haga cualquier investigador es una contribución. Pero cuando eso hay que llevar a la parte de investigación, de resolver problemas, entonces lo que uno resuelve en un área es para un rinconcito, no son las pampas argentinas, no son tampoco las llanuras norteamericanas. Entonces eso sirve para ese lado, para ese pedacito. Y se ha llevado bastante esfuerzo. Ejemplo, en Pisa descubrimos, tratamos una investigación con el desarrollo del trigo. Combatimos, logramos, llevamos al ministro, tantas cosas ahí que se hace acá, pero no fue aceptado por los lugareños. Dijo, esto no sirve para Chipta. ¿Qué es Chipta? Comer un plato especial de ellos. Entonces hay que poner a investigar también cuán aceptables al paladar peruano esas cosas. Bueno, entonces cuando uno piensa en sentidos, ya investigar en esas condiciones ya es un infierno. Pero cuando uno pone el elemento humano a, digamos, saborear eso, que es exigente según sus valores, es más que infierno. Ese es el Perú. ¿Y en qué campo se puede investigar acá? En la parte agrícola hay que seguir trabajando bastante, especialmente, digamos, en la costa, que tiene más posibilidades. Hay que seguir trabajando en la sierra, porque, digamos, la población indígena es un gran trabajador. Arranca, digamos, la papa, la quinoa o la cañiva en pedacitos de tierra que en otras partes dice, ¿cómo puede ser eso posible? Básicamente es una agricultura de jardinería. Casi. Y digamos, es de consumo. Ahora más bien, con la divulgación de esta variedad de papa, ya se está saliendo. Tenemos que mostrar más o menos de 4.500 ítems, pero hay como 450 variedades de papa. Acá conocemos algunos, ¿no? Igual pasa con otros cultivos, que la cañigua, la machua, etcétera, etcétera. Entonces hay que seguir trabajando. Nosotros estamos en el centro de origen,
de frijoles, de tabaco, de algodón, etc. Hay un montón de... O sea, nuestra riqueza, digamos, ecológica, por esta situación tan especial de que hay 86 formaciones de los 100 que hay en el mundo, hace que seamos ricos. Pero más ricos seremos en la medida en que el recurso humano pueda saber utilizar, siga investigando, haya, digamos, una combinación del factor privado y público para poder, y que las universidades levanten las calidades para sacar adelante toda esta riqueza. ¿Y cómo sacar más doctores como tú? O sea, más PhD. O sea, Corea ha hecho un esfuerzo nacional, pero tú has hecho un esfuerzo particular, o sea, es una, digamos, una condición circunstancial. Pero ¿cómo hacerlo eso una política nacional? Bueno, estuve en un momento como asesor principal cuando había la Comisión de Ciencia y Tecnología del Congreso. Estudiamos mucho Taiwán y Corea. Taiwán y Corea eran tan pobres o más pobres que nosotros, pero dedicaron 15 años a formar su recurso humano. Ellos pagaban el doble de sueldo a los americanos y europeos para que vayan a enseñar allá. Y los estudiantes eran fuertemente seleccionados. En esa forma llegaron a lo que llegaron. Intentamos algo de eso acá, digamos, formar pocos centros de excelencia para investigación, dedicación y pagar sueldos decentes, porque el investigador no tiene tiempo de trabajar en otra cosa. Pero lamentablemente la comisión llegó al plenario, en el plenario nadie entiende investigación en nuestro país, porque somos una masa de gente, no diré ignorante, tampoco limitado, sino simplemente no ponemos atención a la parte de investigación. Un ministro tiene que ser politécnico, político y técnico, caminar con las dos patas. Si no camina hasta los dos pies, simplemente no funciona un ministerio. También aplica lo mismo a los que trabajan en estos campos de los ministerios. Tienen que ser politécnicos, técnicos y políticos. Si no, no pueden volarse con una sola ala. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido una entrevista a la historia del Perú, unos 100 años, ¿no? De lo que hemos recorrido desde el siglo XIX y XX. Muy bien, muchas gracias. Sí, desde el XXI, por supuesto. Muy bien, gracias. Esta ha sido una entrevista al doctor Mariano Segura Bustamante, transmitido desde el Colegio de Ingenieros del Perú. Muchas gracias por su sintonía.